Bien, hermanos, que el Señor bendiga a la iglesia. Amén. Vamos por favor en esta noche a abrir nuestras Biblias para continuar con el estudio de la palabra de nuestro Dios, recordando que estamos analizando por medio del libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí?, nuestras clases de discipulado. Amén. Abramos nuestras Biblias en la carta de los Hechos, capítulo número 23. Hechos capítulo 23. Vamos a dar lectura del verso 12 al 22. Ya fueron motivos de estudio, solamente vamos a toparlos como referencia para poder continuar con la hilación en la lectura. Hechos capítulo 23, verso número 12 en adelante. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Verso 13. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Verso 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que te trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, inclinemos nuestro rostro e invoquemos el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, mi Señor. A usted le ha placido nuevamente estar aquí en tu casa de oración. Yo te suplico, mi Dios, conforme a la multitud de tu gracia, que tú nos bendigas en esta hora. Padre, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Permite que los razonamientos de tu boca puedan hallar cabida en nuestro espíritu. Señor amado, permite que tu palabra se haga viva y eficaz, como lo es, Padre amado, Señor, tu palabra, más cortante que toda espada de dos filos, que entra y penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos, oh Dios, y que busca, Padre celestial, en nosotros una transformación. Señor amado, así como hoy, mi Dios, bendícenos con tu palabra,
bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, y que sea, oh Dios, el glorioso Espíritu de Dios el que manifieste sus obras en medio del pueblo, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 23. Vamos a entrar en materia de estudio. Recuerde que el verso 12 que lo acabamos de leer hasta el versículo 22 ya fue motivo de estudio la semana anterior, pero era necesario toparlo para poder tomar hilación en esa enseñanza. Recuerde, a manera de resumen, el apóstol Pablo se encuentra preso en la fortaleza de un tribuno, recordando que este tribuno no era otra cosa más como un cónsul, como diría yo, los cargos que se manejan en la actualidad cuando se envía a un representante a otra nación, un cónsul. Eso era lo que era un procurador, un tribuno. La Biblia declara que el sobrino de Pablo, el sobrino del apóstol Pablo escuchó una conversación la cual hacía referencia a que a Pablo se le esperaba de manera oculta para darle muerte. La Biblia menciona, y acompáñeme por favor, al versículo número 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, es decir, el sobrino, oyendo hablar de qué cosa, de una celada, es decir, de una especie como de conspiración para poder darle muerte a Pablo, se lo hace saber al apóstol, y es el apóstol Pablo quien le dice a su sobrino que no repare esfuerzos para hacerle llegar la noticia al mismo tribuno. Verso número 21 declara que fue el muchacho el que advierte al tribuno diciéndole: pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan. Ahora bien, vamos a entrar en el estudio en esta noche, verso 23. Veamos cómo se desarrolla esta historia. Y llamando, dice la Biblia, ¿quién llamó? El tribuno. Recordemos que un tribuno, por su jerarquía militar, tenía a su orden cerca de 6.300 soldados. 6.000 soldados estaban compuestos por legiones. Estas legiones estaban a órdenes del tribuno. Cada legión, mi amado hermano, bien pudo haber contado con cientos de centuriones, a su orden, para poder poner, diría yo, la paz en medio de una nación o de un país. La Escritura menciona en el versículo número 23 que fue el tribuno que llamó a 2 centuriones, es decir, a 2 especies en la actualidad como de sargentos a su cargo con 100 soldados cada uno. Mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen ¿hacia dónde? Para que fuesen hacia Cesarea. Ahora recuerde esto. Este tribuno ordena a 2 centuriones que alisten soldados, 200. Adicionalmente, se añaden, dice la Biblia, versículo número 23, 70 jinetes. Y adicionalmente 200 lanceros, hombres con lanza y escudos. Ahora, ¿cuál era en sí la percepción del tribuno? Salvaguardar la vida ¿de quién? De Pablo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto interés y por qué tanto movimiento para poder guardarle la vida a un solo hombre? Recuerde que el apóstol Pablo se había identificado no solamente como una persona judía, sino que tenía una nacionalidad. ¿Cuál era esa? Él era romano. Recuerde, mi amado hermano, que él venía de una provincia romana y tenía título de nacimiento, pero obviamente mucho más excelso que el mismo tribuno. El tribuno, cuando lo interroga por primera vez a Pablo, le dice que él había adquirido la ciudadanía, pero pagando un alto precio.
Pero Pablo le dijo: yo no, yo soy romano en sí, o ciudadano romano, pero lo soy de nacimiento. Es decir, tenía mucho más valor. En ese sentido, el tribuno sabía que había que garantizar la vida de este hombre, porque al ser ciudadano romano le regía no la ley judía a la hora de un juicio, sino la ley romana. Todo esto, mi amado hermano, hace que un gran conglomerado de soldados, sí, se muevan para darle cobertura o protección a un solo hombre. El versículo 23 nos narra que fue a la hora tercera de la noche, recordando que el calendario judío es muy diferente al nuestro. Amén. Para ellos, es decir, para un judío, el día termina a las 6 de la tarde. Amén. Pasado las 6 de la tarde, inmediatamente viene el nuevo día. Ahora, si se habla de la hora tercera, se está hablando de las 9 de la noche. Es justamente en ese horario donde se mueve un gran grupo de personas, es decir, 470 soldados. Y Pablo iba ahí con ellos. ¿Para qué? Para ser salvaguardado. Versículo número 24. Aún más da la orden el tribuno diciendo: y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo. ¿Hacia quién? Hacia Félix, el gobernador. Recuerde que el otro era tribuno. Un gobernador también tenía el rango que era muy similar de un procurador. Sí, un procurador o un gobernador es lo mismo. Este dice de nombre llamado Félix, el gobernador. Versículo número 25. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, ese era el nombre, ¿sí?, de el tribuno. Lisias era la procedencia. Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Verso número 28. Y queriendo saber la causa porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Recuerde que esto era en el Sanedrín. Verso número 29. Y hallé o encontré que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito, y óigalo bien esto, tenía digno de muerte o de prisión. Es decir, que para el tribuno Pablo era inocente. Amén. La Biblia menciona que él había comprobado que estas acusaciones eran falsas y que si algo se le acusaba era en función, sí, de las leyes judías, o más bien leyes religiosas más que leyes civiles. Versículo número 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pasarlo, dice ahí, pásalo. Sí, pásalo bien. Perfecto. Hasta ahí la narración o la historia bíblica con respecto a este suceso es clara. Pablo ahora está puesto a buen recaudo y va rumbo a la ciudad de Cesarea. Recuerda que esta ciudad había sido construida por Herodes el Grande. Sí, y una ciudad obviamente bien establecida, sí, a manera de guarnición, con murallas y un sinnúmero de soldados para darle protección. Herodes había levantado esta ciudad en la nación de Israel, pero se le había dedicado a César. Por eso su nombre, Cesarea. Ahora bien, dice la escritura que cuando Pablo fue trasladado, fue llevado con una carta. ¿Una carta para qué? Para avisar los aspectos en detalle de todo cuanto Pablo sí había en sí mismo experimentado por esa acusación. Versículo 31. ¿Qué aconteció? Y los soldados, dice la Biblia, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche
Y dice ahí que lo llevaron a una región. ¿A dónde? A Antípatris. Ahora, recuerde esto. Pablo es tomado preso aquí, en Jerusalén. Amén. De Jerusalén se arma la revuelta. El tribuno Claudio Lisias lo toma, lo mete en la fortaleza, le da la oportunidad de que se defendiera contra los judíos, pero no encontrando solución, más bien se entera de que lo quieren matar, y ahora un pequeño conglomerado de soldados lo lleva a un punto llamado Antípatris. De aquí, desde Jerusalén hasta esta región, más o menos se estima unos, en cuanto a kilómetros de distancia, unos 67 kilómetros. Es decir, que les lleva toda la noche y la madrugada para llegar a esta región. Luego, aquí en Antípatris, la Biblia dice que lo llevan directamente ¿a dónde? ¿A dónde estaba destinado de manera inicial que fuera llevado Pablo? Hacia la ciudad de Cesarea. Aquí, justamente a la ribera del río, o del mar Mediterráneo, perdón. En esa región existía cerca de 42 kilómetros más de distancia, hablando aproximadamente de casi 110 kilómetros de recorrido. Versículo número 32 nos dice: y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza, obviamente porque no podían dejar sin soldados Jerusalén. Volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron, ¿hacia dónde? Hacia Cesarea. Y dieron la carta, ¿a quién? Le dieron la carta al gobernador. Presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, es decir, ¿quién? ¿Quién era el gobernador ahí? ¿Quién era? Félix. Amén. Félix. Y el gobernador, leída la carta, preguntó ¿de qué provincia era? ¿Quién? Pablo, es decir, ¿en qué provincia había nacido? Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te voy a oír, pero ¿cuándo? Te oiré, le dijo, cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio, o en este caso en el palacio de Herodes. No lo quiso tener en su palacete, sino que lo mandó al palacio de Herodes, donde obviamente también ahí estaba, también este imperio. Recuerde que los Herodes diría yo, un conglomerado de familias que gobernaban las ciudades en función de lo que pudieran darle al César. Es decir, compraban sus gobiernos, y los césares les daban autoridad sobre provincias. Y estos regían con mano dura, explotando al pueblo. La Biblia nos dice en el verso número 35 que Félix le habría de oír, es decir, la defensa de Pablo, luego de que sus acusadores llegaran ante él. Ahora bien, hasta ahí no podríamos decir que hay una lección espiritual vigente. Pero estas explicaciones que nos da la Biblia sí nos preparan el terreno para adentrarnos en algo espiritual. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque la Biblia quiere que nosotros estemos apercibidos de cómo estaba el entorno en medio del apóstol Pablo. Imagínese a Pablo de un momento a otro yendo rumbo ¿hacia dónde? Hacia Cesarea. Es decir, ya prácticamente saliendo de su nación, Jerusalén, de su ciudad. Ahora, Pablo estaba apercibido de todo esto porque el Señor se le había aparecido en la cárcel y le había dicho: Pablo, no temas, porque es necesario que así como has predicado aquí en Jerusalén, también lo hagas ¿en dónde? En Roma. Ahora, Pablo sabía que Dios estaba en el asunto. Pero de un momento a otro, Pablo ahora se ve con más de 400 soldados dándole custodia. Y él en medio, obviamente, de pronto hasta disfrazado de soldado para que pase, ¿verdad?, desapercibido. Recordando que habían 40 hombres que se habían confabulado para matarlo. Ahora bien, entremos ahora sí en la parte espiritual. Verso número 1 del capítulo 24. 5 días después, es decir, que llegaron los acusadores, 5 días después, descendió el sumo sacerdote
Ananías con algunos de los ancianos, y ahí dice, y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora, entremos en detalle. ¿Qué hace el Sanedrín? Primer punto, el Sanedrín manda a su máximo representante, el sumo sacerdote. ¿Sí? Era muy poco inusual que el sumo sacerdote abandonara la ciudad de Jerusalén. Solamente cuando habían casos de emergencia abandonaba la ciudad para trasladarse a otra. ¿Por qué? Porque tenía que ministrar en el templo. Ahora bien, la Biblia dice que el sumo sacerdote avanza, sí, hacia Cesarea, pero no lo hace solo. El Sanedrín contrata a un griego. ¿Para qué? Para poder tener ventaja contra el gran intelectual, para ellos obviamente, Pablo. Sabían que ante el tribuno, sí, Claudio Lisias, habían fallado sus pretensiones para llevarlo a la muerte. Sabían muy bien que Pablo sí tenía gran destreza para poder defenderse. Pero en este caso el Sanedrín contrata a un hombre llamado Tértulo, sí, que era un abogado, por así decirlo, sí, un gran orador. ¿Para qué? Para que supere de manera grande, sí, lo aventaje a quién, al mismo Pablo. Y por medio, diría yo, de la labia o de la lisonja, pueda así darle muerte a este hombre, pero en las manos de Félix, el gobernador. La Biblia declara en el versículo número 1 que habían llevado a un orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahora bien, verso 2. Cuando éste fue llamado, es decir, Pablo, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda dice ahí, con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahora, aquí hay que añadir algo. Tértulo usa de mucha lisonja. Tértulo usa de mucha disuasión. Es decir, que es un adulador perfecto para esta tarea. Ahora, Félix no era cosa buena. Félix no era un buen gobernador. Félix, de hecho, sí, moralmente no era una persona, sí, facultada para estar en el poder. Félix, sí, de hecho, era sobornable para poder poner a gente que no estaba preparada en puestos políticos. Dicen los historiadores que Félix llegó a tener 3 mujeres, sí, y cada una de ellas, mi amado hermano, con un currículum no tan bueno. Es decir, que moralmente Félix no era una persona digna de estar, sí, en un cargo tan relevante. Pero como tenía influencia, sí, no en el Sanedrín, sino en el Senado romano, era el Senado el que le había dado a él, sí, el aval, porque se compraban los puestos en esos niveles, sí, para poder gobernar toda la nación de Israel. Mas sin embargo, Tértulo usa de adulación. La Biblia dice que al dirigirse a él, le menciona en el verso 3: excelentísimo Félix, sí, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Es decir, eres un excelente gobernador. De tu mano, sí, todo va bien. Eres de equidad, eres recto, eres justo. Amado hermano, no hay cosa más tremenda que caer en una adulación para obtener un beneficio. De hecho, la Biblia a mí me advierte de graves peligros a consecuencia de la lisonja o la adulación. Acompáñeme por favor a la escritura y vamos a entrar en materia espiritual en función, sí, de lo que nos declara la Biblia. En la primera carta de los Tesalonicenses, primera carta
de los Tesalonicenses, capítulo número 2. Capítulo número 2. ¿Lo tiene? Verso número 5. Miren lo que nos dice la Biblia. Porque nunca, Pablo mismo lo escribe, y me imagino por las experiencias que tuvo, porque nunca, ¿ya lo encontró? 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 5. Nunca usamos, dice ahí, de palabras lisonjeras. Recuerde que la lisonja es sinónimo de adulación. No, usted sabe bien que a veces la adulación sirve para obtener ciertos beneficios, ¿verdad? ¿A cuántos de ustedes muchas veces les ha tocado lisonjear a alguien para que le haga un favor? O adular a alguien. ¿Qué esposa no adula a su marido para obtener algo? Dice, mi hijito, estás lindo hoy día, has amanecido fresco, estás bien, estás guapo. Y el marido que ya sabe, ¿qué quieres? ¿Verdad? La lisonja es buena, pero ¿en qué sentido? En el sentido de no corromperse por una lisonja o por una adulación. El problema es que el mundo utiliza la adulación como un mecanismo, sí, para crear injusticia, para crear inestabilidad. Amado hermano, la Biblia dice y nos advierte, no usamos palabras lisonjeras como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Cuando hay que decirle la verdad a alguien, se la decimos, dice la palabra, de frente, y no me importa si sea el pastor. Porque lo recto debe de ser recto, lo justo debe de ser justo, y la verdad no se puede encubrir jamás. El problema de muchos es que como es el jefe, como es el papá de la familia, como es el marido, como es el gran pana, el gran amigo, usted sabe las fallas, usted se advierte de las graves dificultades que tiene, pero calla y más bien lo trata de no lastimar y lo adula. Es que después se va de la iglesia. Si le digo que anda en adulterio, mejor le digo que el hermano está bien, que el Señor lo va a bendecir, que se lo ve hermoso así con 2, 3 mujeres y no se va, y la ofrenda tampoco se va a ir. Amén. Amado hermano, la verdad de la palabra no puede ser escondida. La verdad de la escritura no puede ser reservada, sí, para unos y abierta para otros. La palabra de Dios debe de ser a todos por igual, porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Aún más, ¿sí?, lo declara la escritura. Vamos por favor a otro texto bíblico. Vayamos también al Antiguo Testamento. Ahí la escritura también tiene mucho que hablarnos con respecto a esto. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, en el capítulo número 16. Libro de los Proverbios, capítulo 16. Después de los Salmos. ¿Lo tiene? Proverbios capítulo 16. Mire por favor lo que nos dice el versículo número 29. El hombre, dice ahí, el hombre malo. Ya por ahí vaya viendo en qué categoría está. Sí, cuando uno adula a alguien para obtener algo. El hombre malo lisonjea. ¿A quién? ¿Verdad? Va llegando el jefe que no le paga. Va llegando el jefe que lo maltrata. Va llegando ese perverso que obviamente sí le perjudica. Pero como quiere quedar bien ante él, dice, ahí viene el jefe, bárrele adelante. Ahora, yo no digo que no hay que temer en ese sentido, ¿a quiénes? A nuestros superiores. Hay que trabajar como para el Señor.
Aún más cuando los jefes son difíciles, la Biblia nos manda inclusive a atenderlos mejor. Pero una cosa es servir conforme Dios lo demanda y otra cosa es caer en adulación. Sí, ¿para qué? Para quedar bien ante aquel que comete injusticias. Usted tiene que entender que ahí hay un abismo, una gran diferencia. La Biblia cuestiona y condena cuando yo caigo en adulaciones injustas. A Dios, por ejemplo, usted lo puede adular. Le puede decir en su oración que es bello, que es hermoso, que es lo más lindo de este mundo. Pero la adulación debe de ir con una vida correcta, con una vida de obediencia. Porque si usted lo lisonjea a Dios y vive como le da la gana, tenga por seguro que toda la adulación caerá en un cesto de basura y el juicio de Dios caerá sobre su vida más tarde que temprano. La Biblia declara en esa parte del verso número 29 que el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque se cree, pues. Si usted lo lisonjea, lo soba, ¿verdad? ¿Qué pensará el que anda chueco? Ay, estoy bien entonces. Estoy bien. Porque al parecer todo lo que hago, la gente me aplaude. Eso pasa muchas veces en los hogares. El hombre maltrata a su esposa, le pega a su mujer, sí, le es infiel. ¿Y qué hacen los amigos? Lo adulan. Le dicen, qué bueno que tienes dos. Qué bueno que le vienes pegando. Eso es ser macho. Y lo adula. ¿Y él qué dice? ¿Qué piensa? ¿Qué cree? Que está bien. Pero sus caminos son caminos de muerte. Amado hermano, la escritura en esa parte sí tiene mucho que decir. Acompáñeme por favor en el libro de los Salmos, en el capítulo 78. Libro de los Salmos, capítulo 78. Versículo 36. Y esto es lo que los hombres muchas veces quieren hacer con Dios. Leamos desde el verso 35 al 36. ¿Lo tiene? Salmo 78, verso 35 al 36. Y se acordaban de que Dios, hablándole al pueblo obviamente, era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero mire lo que dice el verso 36. Pero ¿qué cosa? Le lisonjeaban con su boca, es decir, lo adulaban con su boca. Sí, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua, dice ahí, le mentían. ¿Por qué? El 37 lo complementa. Porque sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. En el libro de Hechos de los Apóstoles, Tértulo usó de lisonja, usó de adulación. ¿Con quién? Estaba frente a un gobernador o un representante de quién, de la máxima autoridad de Roma, Félix. Cuando vamos al capítulo 24 del libro de Hechos de los Apóstoles, versículo número 5, ahora Tértulo va directo al ataque. ¿Contra quién? Contra Pablo. Y dice, porque hemos hallado que este hombre es una, ¿qué dice? Es una plaga, diría en la actualidad, es una lacra. Es una plaga y promotor de sediciones. Ahora recuerde que el término sedición es insurrecto o rebelde. Como cuando alguien está en el ejército, sí, o en alguna entidad militar, sí, y automáticamente desacata las órdenes superiores, como un traidor. Amén. Eso es alguien que incurre en sedición. Y promotor, y no era un insurrecto, dice ahí cualquiera, era un promotor, amén, de sediciones,
entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta. ¿De quiénes dice ahí? ¿Por qué? Porque Jesús tenía una procedencia de Nazaret. Mire, a Pablo se lo acusaba, vaya haciendo la lista. Se lo acusaba de que era una plaga. Usted debe de entender, ¿cuántos vienen al estudio del Éxodo? ¿Qué es una plaga? Es una calamidad, sí, que se la conlleva, sí, o se la identifica por ser abundante. Un hombre puede tener una plaga si le sale un sarpullido severo. ¿Sí? Puede ser una plaga. Una ciudad puede estar de pronto acosada por una plaga si viene de pronto una ola de ¿qué? De grillos, ¿sí? E invaden toda la ciudad. De hecho, suele suceder con frecuencia en la época invernal. Ahora, a este hombre se le dio una categoría, es una plaga. ¿Por qué? Porque viene a destruir. Y esa era la segunda característica de una plaga. Primero, es abundante. Segundo, destruye. ¿Sí? Versículo número 5. Que también era un promotor ¿de qué? De rebelión. ¿Contra quién? Contra el Estado romano. Y adicionalmente lideraba, dice ahí, una secta. ¿De quién? De los nazarenos. Versículo número 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisias, era Claudio, sí, Claudio Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Ahora pregunto, ¿quiénes eran los violentos? Si lo único que hizo el tribuno, ¿qué fue? Fue rescatar a Pablo. ¿Por qué? Porque a Pablo lo estaban haciendo pedazos. Amén. Versículo número 8, perdón. Mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Verso 9. Los judíos también, es decir, porque recuerde que Tértulo no fue solo. Tértulo fue con el sumo sacerdote y con una comitiva del Sanedrín. Versículo número 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Verso número 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo, ¿sí? Para que hablase, este respondió. Ahora vamos a ver si Pablo utilizó de adulación, como lo hizo ¿quién? Tértulo. Mire cómo va Pablo. Verso número 10, en su segunda parte. Porque sé, le dice Pablo, a él y a todos los presentes, que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Punto. ¿Lo aduló? No. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente le recordó el cargo que tenía, que era la de impartir, ¿qué cosa? Justicia. Justicia. E inmediatamente entró en ¿qué cosa? ¿Qué iba a hacer Pablo? ¿A ponerse a pelear? ¿Qué iba a presentar? Dice la Biblia. Voy a presentar mi defensa. Acompáñeme por favor a la carta de Filipenses capítulo número 1. Carta de Filipenses capítulo número 1. Versículo número 15 al 17. Un texto que ya lo hemos leído en anteriores oportunidades. Filipenses capítulo 1, verso 15 al 17. Algunos a la verdad predican a Cristo. ¿Cuáles son sus motivaciones? Ahí lo dice. ¿Por qué lo predican? Por envidia y por contienda, dice ahí. Y contienda. Pero otros de buena voluntad. Una gran enseñanza. Un creyente, ¿cómo debe de predicar a Cristo? Por ira,
por pelea. Mucha gente coge el evangelio y lo da, pero lo da ¿para qué? Para contender, para pelear. ¿Sí? Tocan temas bíblicos simplemente para debatirlos, pero a la larga, terminada la conversación, nadie se edificó de esa reunión. La Biblia dice que muchos predican por contienda, otros predican por envidia, pero otros predican de buena voluntad. Verso número 16. Los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Para qué estamos puestos, mis queridos hermanos, en este mundo? Para defender, no para crear conflicto, sino para traer luz, traer paz, traer salvación por intermedio del evangelio de Cristo. Amén. Si usted sabe bien que esa persona con la que usted de pronto no puede evitar, trabaja o de pronto vive con esa persona que es conflictiva, no utilice la Biblia para pelear, no utilice la palabra de Dios para contender, utilícela simplemente para defender la postura, no suya, la postura de Dios. Amén. Es lo correcto, es lo que edifica, es lo que puede construir una vida, un matrimonio, una iglesia. Pero para poder defender algo, usted tiene que conocer ese algo. ¿Cómo defender algo que no se conoce? Por eso es que mucho pueblo calla cuando es confrontado con ciertas doctrinas bíblicas. Como no lee la Biblia, como no busca en las Sagradas Escrituras el verdadero conocimiento, viene cualquiera con cualquier barrabasada bíblica, si sacada fuera de contexto, se la lee y usted la cree y no puede defender la palabra. ¿Por qué? Porque no le dedica tiempo a la lectura de la palabra. No le dedica en su devocional un momento para poder sentarse y alimentarse de la verdadera, diría yo, comida del creyente. Recuerde que no todo, amado hermano, no todo lo que tiene, sí, palabra de Biblia es de la Biblia. Usted tiene que discernir la palabra y solamente la va a poder llegar a entender cuando usted se sumerja en estas benditas aguas, las aguas de las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia, aún más para reforzar lo dicho, nos declara en la primera carta de Pedro, capítulo número 3. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 3. Nos declara el Señor, versículo número 14 al 15. Otro apóstol del Señor que sabía para qué estaba puesto en el evangelio. ¿Lo tiene? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis. Recuerda, si te toca presentar defensa, no tengas temor. No os amedrentéis por temor de ellos. No os conturbéis, es decir, no te preocupes, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Qué dice la Biblia? Estad. Recuerde que ese es un verbo imperativo, un verbo que se está activamente moviendo, como el término o el verbo predicad. Estad, dice el versículo 15, estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Cómo? Con violencia, con ira, con insultos. ¿Cómo debemos de presentar defensa? Con mansedumbre. Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande. Si vas a tocar una puerta y vas a predicar de la palabra, debes de saber que tú tienes que guardar respeto al lugar que tú vas. El diablo puede patear la puerta y se te mete en la casa, hasta en el baño se te mete. Amén. Se te mete en la cama, en medio de las sábanas, entre tu marido y tu mujer, ahí se mete el diablo.
No lo invitaste, pero se mete ahí y te hace hacer cosas aborrecibles, ¿o no? Pero el Señor, como es un caballero, aun cuando viene a nuestras vidas, dice la Biblia, estoy a la puerta y llamo. ¿Con qué educación? La palabra de Dios debe de ser presentada de la misma manera, con los mismos principios. Tú no puedes ir a una casa y decir, a ver, por favor. Debe de haber respeto, consideración. Debe de ser tratado como usted fue tratado, con misericordia y gracia. Porque usted va a llevar un mensaje de salvación, no de juicio. Del juicio se encarga Dios, no usted. Amén. A usted le toca con mansedumbre, dice la Biblia, presentar el evangelio de Jesucristo. La Biblia declara en ese verso maravilloso que debemos de hacerlo con mansedumbre, reverencia, dice, ante todo el que os demande. Pablo en Hechos capítulo 24 está frente al gobernador, la máxima autoridad, o diría yo el representante del emperador romano en la nación judía. Versículo número 10 en su segunda parte. Porque sé desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Es decir, que le iba a hacer con respeto, con educación, con mansedumbre. Amén. Verso número 11. Como tú, le dice ahí, recuerde, como tú puedes cerciorarte o comprobar, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron, es decir, no me encontraron, como lo dice Tértulo, haciendo bulla. No me hallaron disputando con ninguno. ¿Por qué? ¿A qué fue Pablo al templo? A ver, los que han venido estudiando. ¿A qué fue? ¿Fue a qué? ¿A qué fue Pablo? ¿A qué fue Pablo? ¿Ah? Fue a celebrar la fiesta de la... Y fue solo, fue acompañado. Fue acompañado con otros que tenían voto. ¿Sí? ¿De qué? De nazareato. Y él fue a pagar los votos de ellos, sí, para que se pudieran, sí, diría yo, eximir de ese voto y presentarse ante el sacerdote. Recuerde, versículo número 12 ahora. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Y aún más le dice algo en el versículo número 13, y me parece contundente. Ni te pueden probar las cosas, de que ahora me acusan. Es decir, perfecto, tú puedes decir cualquier cosa, Tértulo. Que de hecho yo me imagino que Pablo ni lo conocía a Tértulo, porque Tértulo había sido contratado ¿por quién? Por el Sanedrín. Y si tú me dices esto, pruébamelo. Versículo número 14. Pero esto te confieso. ¿Quieres que te confiese algo? Yo me imagino que ahí los del Sanedrín han de haber dicho perfecto, hasta que se declaró culpable. Va a confesarse. Amén. ¿Cuántos se han confesado? Ante Dios hay que confesarnos. Amén. Amén. Hay quienes se confiesan ante los hombres, lo hacen mal, porque al único quien puede realmente saber nuestros pecados y quien puede perdonarlos es nuestro Salvador Jesucristo. Pero esto te confieso, que según, y ahí dice, no la secta, porque le aclara la parte, sí, doctrinal, que según el camino, recuerde, ¿qué representaba este término? Ya usted ya lo sabe. El camino se le llamaba ¿a quiénes? A los cristianos. ¿Por qué causa? Porque los cristianos se identificaban por ser personas que se trasladaban de un lugar a otro a pregonar la palabra, y les habían puesto esta denominación, los del camino.
Versículo número 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿sí?, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, es decir, la cogen, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como, dice ahí, de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Versículo número 17 en adelante. ¿Qué va a hacer Pablo ahora? A darle testimonio de su conversión. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti. Es decir, ¿quiénes? Los judíos que andaban de ciudad en ciudad. ¿Qué andaban haciendo? ¿Usted se acuerda? Allá en Éfeso, ¿qué fueron a hacer los judíos cuando salieron de la sinagoga? ¿Acaso no fueron a alborotar la ciudad para tomarlo a Pablo y hasta apedrearlo y dejarlo como medio muerto? Dice, a ellos deberían de traerlos. Versículo número 19. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, el gobernador o procurador, oídas estas cosas, estando, dice ahí, recuerde, estando, que dice ahí, bien informado. Obvio, amado hermano, para que un gobernador ejerza posición y posesión en una determinada nación, debe de tener, ¿qué cosa? Debe de tener vigías y gente que lo tenga al tanto de todo. Si no, entonces, ¿qué hace gobernando? Y obviamente Félix sabía de lo que había sucedido con Jesús. Sabía de lo que se había llevado a cabo, sí, en Jerusalén con el Cristo. Y sabía también que Jesús había hecho un sinnúmero de discípulos en medio de la nación judía. Lo sabía muy bien. Por eso la Biblia dice en el verso 22, estando bien informado, y nuevamente, ¿de qué cosa? De este camino. Les aplazó, es decir, les dio un tiempo, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, él fue el que se lo había enviado, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿En qué acabará todo esto? El próximo jueves lo estaremos meditando, sí, si así el Señor, sí, lo dispone. Amén. Pero recuerde, amado hermano, Mateo capítulo 5 verso 11 dice, bienaventurados sois cuando digan todo tipo de mal, mintiendo. Amén. Ahí caerá bendición de Dios sobre los justos. Amén. Gloria sea al Señor. Glorifiquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Que Dios nos continúe bendiciendo. Gloria a Jesús. ¿Cuánto nos hemos alimentado?